Bueno, como... No, no. Pues bueno, vamos a hablar, como sabéis, de la película Calle Mayor, ¿no? Para empezar, vamos a hacer una pequeña contextualización de la película, ¿no? Porque Antonia no la había visto, ¿no? Por lo menos vamos a contextualizar y luego ya nos adentramos más en el análisis de la película y del nombre que le quiero dar a esta sesión, ¿no? El aburrimiento como fuente de maldad. Bueno, la película Calle Mayor, de 1956, de Juan Antonio Bardem, y sucede en una ciudad de provincia. El autor no quiere decir dónde. Es Cuenca, ¿verdad? Pues la verdad que no sé dónde está rodado realmente. ¿Sí? ¿Es Cuenca? Pues es Cuenca, pero el autor dentro de la película no quiere dar ningún tipo de nombre de la provincia, porque podría ser cualquier provincia de la época, ¿no? de España, ¿no? De provincia, de cualquier, o sea, ciudad de cualquier provincia de España, ¿no? De la época de los 56. Y bueno, se centra la historia sobre todo en dos personajes, en el personaje de Juan, que es el primero que nos van a presentar, y en el personaje de Isabel, ¿no? Que es el que aparece aquí en la diapositiva. Nos presentan en un primer momento a Juan, rodeado de una camarilla de amigos, ¿no? De un grupo de amigos, ¿no? Y además con un amigo que ha venido a verle, Federico, ¿no? Ha ido a visitarlo, ¿no? Porque Juan, para contextualizar, está trabajando allí en un banco, lo han enviado. Él no es de allí, no es de esta ciudad de provincia, sino que lo han enviado a trabajar a un banco, ¿no? Y ahí, pues bueno, ha hecho una serie de amistades, de amigos, ¿no? Y este Federico está visitándolo a él, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este grupo de amigos, ¿no? Pues bueno, que ellos pasan el tiempo, ¿no? Se dedican a pasar su tiempo, pues, o en el bar, ¿no? O en el casino, ¿no? Jugando, o, como vemos un poquito más adelante, siempre al final, sus noches, ¿no? de jolgorio, ¿no? De este grupo de amigos acaban en el café de Pepita, en el bar de Pepita, que bueno, que es un burdel, ¿no? Básicamente, ¿no? Y vemos una primera escena como Federico está hablando como que hay una diferencia entre la actitud de Federico, de este amigo que va a visitarlo, y Juan y sus amigos, ¿no? Parece, ¿no? Cuando hablan es que en un primer momento Federico y, bueno, en verdad, Federico y Juan parece que compartían ciertos ideales, ciertas aspiraciones de jóvenes, aspiraciones quizás intelectuales, digamos que compartían cierto proyecto de vida. Pero cuando Federico va a visitar a Juan, pues parece que Federico sigue manteniendo ese proyecto, ¿no? En Madrid, ¿no? Sigue manteniendo esos mismos ideales que tenían en la juventud, ¿no? Esas mismas expectativas de vida, ¿no? Esos mismos proyectos, pero Juan parece que ha cambiado un poquito, ¿no? Y vemos una conversación entre Federico y el intelectual de la ciudad, del pueblo, ¿no? Que es don Tomás, ¿no? Como aparece, en el que don Tomás le dice pues, que, bueno, que ese grupo de amigos, esos amigos, esa gente de esa edad de la ciudad, pues se aburre, ¿no? Lo principal es que se aburre y que entonces decide pasar su tiempo, pues como hemos dicho, pues en el casino o en los bares, y a hasta hora de la madrugada pues deciden finalizar la noche en el burdel de la ciudad, ¿no? En el burdel de la ciudad, ¿no? Y vemos que además de eso, para quitar o apaciguar ese aburrimiento, ¿no? Que nos dice don Tomás, pues le gusta hacer bromas. Juan Antonio, ¿no? Hacen bromas. Vemos que la primera escena de la película es como parece ser que Juan ha llamado a la funeraria para decir que don Tomás está muerto, ¿no? Y van allí trayéndole el ataúd, ¿no? Y le gastan la broma de que dicen de decirle que está muerto, pero no está muerto, ¿no? Pues bueno, parece que ese grupo de amigos se entretiene así, ¿no? Y la película comienza así y va a desarrollarse una broma, según este grupo de amigos, que le van a gastar a lo largo de la película a Isabel, que ahora veremos cuál es, ¿no? Bueno, pero antes de adentrarnos en analizar unas cuantas escenas de la película, vamos a ver este pequeño esquema que he planteado, ¿vale? Para diferenciar, sobre todo, entre conceptos de placer y comodidad, o sea,
sobre todo cómo funciona dentro del ser humano, dentro del cerebro humano, ¿no? Entonces he dibujado una línea, un pequeño esquemita donde este punto céntrico sería el óptimo de activación cerebral, sería el momento en el que nosotros, o el cerebro, nosotros, el ser humano, está en un estado de comodidad, ¿vale? Y luego, a ambos lados de ese estado de comodidad, hay una infraestimulación cerebral y una sobreestimulación cerebral, ¿vale? ¿Qué sería la sobreestimulación cerebral? Pues, por ejemplo, hay momentos en los que nosotros pues, tenemos hambre, ¿no? Y tenemos sed. Hay una sobreestimulación de hambre o sed, y nosotros, para apaciguar esa sobreestimulación, ¿no? Y volver a ese estado de comodidad, pues decidimos comer, ¿no? O beber, ¿no? Y ese momento en el que nosotros pasamos del estado de incomodidad al estado de comodidad es el placer, ¿no? Sentimos placer al comer porque teníamos hambre, sentimos placer al beber porque teníamos sed, ¿no? O sea, como diría, es en ese viaje desde la incomodidad hasta la comodidad, ese viaje desde la incomodidad hasta la comodidad, es en lo que consiste ese placer, ¿no? ¿Vale? Como diría San Agustín, aquí cogiendo una cita de San Agustín, no hay placer en comer y beber a menos que preceda el malestar del hambre y de la sed. Es decir, no sentimos placer al comer o al beber, a no ser que antes hayamos sentido la incomodidad, el dolor, el sufrimiento del hambre o de la sed, ¿no? Y luego hay una parte a la izquierda que es la zona de infraestimulación cerebral. No sufrimos una sobreestimulación, como sería el hambre o la sed, sino una infraestimulación, es decir, una privación de cualquier estímulo sensorial. Eso es lo que consiste una infraestimulación cerebral, la privación de cualquier estímulo sensorial, ¿vale? ¿Qué es privación de cualquier estímulo sensorial? El tedio, ¿no? El aburrimiento, ¿no? Podría ser una privación, una infraestimulación cerebral, cuando nosotros no tenemos ningún estímulo con el que, digamos, alimentar al cerebro, ¿no? Para escapar de ese frío calmo del aburrimiento, para darle un alimento a nuestro desnutrido cerebro, en este caso, en la película, que intentan buscar este grupo de amigos alguna novedad que alimente ese cerebro infraestimulado, ¿no? Esto es muy parecido a lo que pasa en la naranja mecánica con Alex y sus drugos, ¿no? ¿Os acordáis de la naranja mecánica? Alex y sus drugos, ¿cómo alimentan ese tedio, ese aburrimiento, esa infraestimulación cerebral? A través de la ultraviolencia. A través de la ultraviolencia, que ellos consideran placer, llegan a un estado de comodidad. ¿Cómo alimentan esa infraestimulación el grupo de amigos, y Juan mismo, en la película Calle Mayor? A través de la broma. A través de la broma que le van a gastar a Isabel en este caso. Esto de la infraestimulación ya está bastante estudiado, de la privación sensorial, ¿no? De la privación de cualquier estímulo sensorial. Ya en la guerra de Corea, por ejemplo, había métodos de tortura que lo hacían a los americanos, que eran los vaciados de cerebro, que eran privarles de cualquier estímulo sensorial para provocarles un determinado sufrimiento, es decir, la infraestimulación provoca un determinado sufrimiento. También luego los estadounidenses, por ejemplo, los americanos lo utilizaron para los prisioneros de Al-Qaeda, recluirlos, privarles de todo cualquier estímulo como método de tortura, ¿no? Y esto también era ya una experimentación que se hizo en el 57 para un grupo de pacientes universitarios, ¿no? En los que se decidió lo mismo, privarlos en una habitación de cualquier estímulo sensorial a través de
le vendaban los ojos y también le ponían guantes en las manos para que no tuvieran ningún tipo de estímulo sensorial para ver qué sucedía, ¿no? Como un experimento, a ver qué sucedía con estos estudiantes. Bueno, lograron estar alrededor de unas 8 horas en ese momento de privación sensorial. A partir de las 8 horas ya empezaron a sufrir mareos, empezaron a vomitar, empezaron a sentirse bastante mal y sobre todo con unas ansias de recibir cualquier tipo de estímulo sensorial. Es decir, que la infraestimulación es un método de sufrimiento, es un método de tortura, ¿no? Esa infraestimulación cerebral, ese tedio, ese aburrimiento, ¿no? Este pequeño esquema que he preparado, ¿no?, en la primera diapositiva nos lleva a plantear 3 conclusiones principales. Una, que para poder sentir placer, primero hay que estar fuera de la situación de comodidad, ¿no?, de ese centro que hemos visto, ¿no? Para poder sentir placer debemos de estar en un momento de incomodidad, en un momento de sufrimiento, es decir, hay que volver a incurrir en el dolor, en la incomodidad, para poder revivir el placer, ¿vale? Esto sería conforme a la moral nietzscheana, ¿no?, que él plantea. Nietzsche plantea una moral en la que el héroe, digamos, o el hombre, ¿no?, como héroe, se debe alejar cada vez más del punto de comodidad, es decir, cada vez sufrir más para luego sentir mucho más placer, ¿no? Sería como ese sentido de moral del héroe, o de que cuanto más sufra, luego voy a volver a sentir un placer mayor cuando tenga que hacer el viaje de la incomodidad a ese punto céntrico de la comodidad, ¿no? Este tipo de moral, aunque Nietzsche lo negaría, pero también puede ir muy en boga a una moral católica, cristiana, o sobre todo protestante, ¿no?, donde cuanto más suframos, cuanto más sufre el ser humano, luego en una futura vida más allá, pues va a recibir más honores, ¿no? Nietzsche no estaría de acuerdo con esto, obviamente, no estaría de acuerdo con que su moral es cercana a la moral cristiana, católica o protestante, pero puede ser parecida. Es decir, que el dolor, al final, el sufrimiento, es el peaje que hay que pagar obligadamente para obtener placer, ¿no? Esta primera idea también venía en contra de la idea de Epicuro, que nos dice que el grito del cuerpo es no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Pues quien consiga eso y confíe que lo obtendrá, competiría incluso con Zeus en cuestión de felicidad. ¿Por qué va en contra? Porque porque Epicuro estaría de acuerdo en que la felicidad sería una ausencia total de dolor, es decir, es un vivir continuo en ese punto de comodidad eterna, pero claro, el ser humano realmente no puede vivir en ese punto de comodidad eterna siempre, ¿no? Siempre hay un momento de placer, siempre hay un momento de dolor, ¿no? Sería un punto de vista no propio de un ser humano, ¿no?, quizás más propio de alcanzar una cierta santidad o divinidad que no es propia del ser humano, ¿no? Una segunda conclusión que podríamos sacar de este pequeño esquema es que si nos establecemos perezosamente en las pegajosas seducciones de la comodidad, ¿no?, en ese centro, nos privamos con ello de la capacidad para sentir placer, puesto que el placer solo es posible cuando nos alejamos, ¿no?, cuando estamos en un punto fuera de ese punto medio de comodidad, ¿no? O sea, cuando sentimos cierta incomodidad. Y además, si nos establecemos perezosamente en esas pegajosas seducciones de la comodidad, al final lo que pasa es que esa comodidad se convierte insidiosamente en infraestimulación, es decir, cuando nos establecemos durante un tiempo largo, determinado, en ese punto de comodidad, al final esa comodidad es como si se desplazara al esquema a la zona de la izquierda y se convirtiera en infraestimulación. No, nos aburrimos ya,
de estar en ese punto de comodidad, ¿no? Se desplaza a la izquierda y se convierte en infraestimulación. Vamos a ver. Ahora. Y una tercera y última conclusión sería que el placer, Juana Pilar, es un fenómeno efímero, ¿no? Transitorio. Dura, pues, lo que duraría ese viaje hasta la comodidad, ¿no? Es ese viaje, esa flecha que hemos puesto, ¿no? Es un fenómeno efímero. No puede durar eternamente. Esto, por ejemplo, también iría, de cierta forma, en contra de la idea de felicidad kantiana, ¿no? Que es muy cerca también a esa idea de Epicuro, ¿no? Donde él entiende la felicidad como el placer. La felicidad sería la satisfacción de nuestras inclinaciones, pero satisfacer todas nuestras inclinaciones al final es algo más propio, digamos, estar en ese punto de comodidad absoluto y eterno, algo más propio de una santidad o de una beatitud que del propio ser humano, ¿no? Es difícilmente posible que el ser humano alcance ese estado de felicidad en la que ha satisfecho totalmente todas sus inclinaciones, ¿no? Siempre hay un estado de incomodidad y un viaje hacia la comodidad a través del placer, y un estado de sufrimiento y un viaje vuelta hacia el placer, a través del placer hacia la comodidad. Pero no puede haber, ¿no?, un estado de comodidad eterno, absoluto, ¿no? Por lo menos no parece propio del ser humano. Y después de este pequeño esquema, ¿no?, que hemos hecho, volvemos a la película. ¿Y qué es lo que hacen este grupo de amigos para ponerse a salvo del tedio, de ese aburrimiento, de esa infraestimulación? Pues ese grupo de indeseables no reparará en gastos y se empleará a fondo para obtener una migaja de diversión a expensas del sufrimiento de Isabel, ¿no? ¿Cómo paramos? ¿Cómo volvemos a ese punto de comodidad? ¿Cómo nos libramos de ese tedio, de esa infraestimulación? Pues gastando una broma, ¿no? Y llegamos al primer encuentro entre Juan y Isabel, ¿no?, en la película. El primer paseo de Isabel y Juan por la calle Mayor, ¿no? Vemos como hay un primer encuentro en la estación de tren, ¿no?, donde se despide de su amigo Federico, Juan, ¿no?, y donde se encuentra Isabel, que bueno, que está allí, como le dice, ¿no?, porque le gusta ver los trenes, no por nada, simplemente que me gusta pasear y me gusta ver los trenes, ¿no? Y ahí empiezan una pequeña conversación, donde parece que los dos, pues, tienen cierta empatía el uno entre el otro, ¿no? Muestran cierto conocimiento entre uno y el otro, ¿no? Donde Isabel, pues, le cuenta cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus proyectos, ¿no? Se dan a conocer, ¿no? Y parece que Juan no está incómodo, ¿no?, con este primer encuentro, ¿no?, con Isabel, ¿no? Bueno, pues están hablando juntos, nada, pasean juntos y se cuentan sus cosas juntos, ¿no? En el momento en el que dan por el primer paseo por la calle Mayor, lo ven los amigotes, ¿no?, esos amigos de Juan, ¿no?, que son los que, cuando lo ven, ¿no?, le van a proponer, ¿no?, esta pequeña broma que le van a gastar a Isabel, ¿no?, de que se haga pasar por su novio, bueno, le diga que es su novio, ¿no?, que quiere ser su novio, ¿no?, que Isabel, pues, se lo crea, ¿no?, y que luego, en un último baile que van a preparar, a lo grande, ¿no?, destapen esa broma, ¿no?, y obviamente acabe en una humillación total para ella, ¿no? Al principio vemos como Juan, pues, parece que no quiere gastarle esa broma a Isabel, ¿no?, que sí, siente, bueno, y lo dice durante la película, siente cierta pena hacia ella, o cierta, ¿no?, y no quiere gastarle esa broma, pero hay una situación, ¿no?, en la que Juan tiene que escoger entre lo que le apetecería ser, lo hemos hablado aquí mucho siempre, ¿no?, en las sesiones, entre el deber ser, ¿no?, el deber, y lo que sus amigos, su grupo de amigos quieren que sea. Entre lo que a él le gustaría ser, a lo mejor, que es alguien, pues, digamos, más cercano a la posición de su amigo Federico, que a la de este grupo de amigos, ¿no?, más que a lo que su grupo de amigos quieren que sea, que es, pues, un granuja, ¿no?, un Don Juan que va por ahí, pues, humillando a la gente y gastando bromas y ya está, ¿no? Y que con eso, ¿no?, y cada vez cuantas más bromas gaste y cuanto más
granuja sea, pues va a ser mayor va a tener una mayor prioridad para el grupo, ¿no? Una mayor potestad, ¿no? Para el grupo, ¿no? Va a ser mejor para el grupo, ¿no? Al final cae, ¿no? Y acepta, ¿no? A mí me sobran riñones para eso y para lo que queráis, ¿no? Es lo que dice, ¿no, Juan? ¿No? Claro que sí, yo soy capaz de eso y demás, ¿no? De todo lo que queráis, ¿no? Por aceptar, ¿no? Aceptar la moral del grupo, ¿no? La moral del rebaño, ¿no? Más que quizá lo que él entiende que es lo que debería ser, ¿no? O lo que él querría ser, ¿no? La pesadumbre, y siente pesadumbre, pues preferir esa hombría facilona, ¿no? Que muestra ese grupo, ¿no? Ese grupo de machotes, ¿no? De hombres, ¿no? A otra, quizás, a elegir otra más auténtica, ¿no? Y quizá más difícil, mucho más difícil en la época, ¿no? Vemos como la falta de voluntad, obviamente, de Juan, ¿no? Pero bueno, como acepta hacer la broma, realizar la broma, pues se produce el segundo encuentro con Isabel, ¿no? Donde ya, pues Isabel profundiza un poco más en lo que quiere, ¿no? Sus expectativas, ¿no? En lo que le pone triste, ¿no? Como aquí la vemos, ¿no? También algo, un reflejo también de la época, ¿no? ¿Sabes lo que me pone triste? Pienso, bueno, si por ejemplo me caso este año y tengo un niño el que viene, pues le llevaré 36, seré una madre vieja, eso me pone triste, ¿no? Reflejo también de la época y de lo que tenía que ser la mujer, ¿no? Obligatoriamente en esa época, ¿no? Pues una madre, bueno, y podríamos plantearnos si todavía no sigue siendo así, ¿no? Para algunos, ¿no? Y vemos que por qué le gastan también la broma a Isabel en este caso, ¿no? Este grupo de amigos, ¿no? Porque sería lo que viene a ser la solterona de esa ciudad, ¿no? La solterona del pueblo, ¿no? Es decir, la rara, ¿no? Vamos a poner la que no predica con las costumbres o con la normalidad que ellos entienden que es normal, ¿no? Para ellos, por lo normal es casarse, tener los hijos, ¿no? Y luego irse, bueno, y luego después de eso, pues irse por ahí de parranda, ¿no? Y luego irse al burdel, ¿no? Eso es la normalidad. Pero hay gente que no cumple con esa normalidad. En la película, ¿cuáles son? Pues Isabel, por ejemplo, y por eso es la rara, ¿no? También. Y el objeto a reírse, ¿no? En este caso. Y don Tomás, al primero que le gastan la broma, que es, digamos, el intelectual, pero que es el raro también del pueblo, ¿no? Y el objeto, por supuesto, a reír, ¿no? El objeto a humillar, ¿no? Bueno, en este segundo encuentro, ¿no? Vemos como, pues sí, Juan siente cierta empatía hacia Isabel, ¿no? Y realmente le gustaría contarle que lo que están haciendo es una broma, ¿no? Que realmente él no está interesado sentimentalmente por ella. Pero bueno, es incapaz, ¿no? De hacer frente a la cara de desconsuelo que ella pondrá si le revela todo y prefiere dar largas al asunto, ¿no? Dejar para otro día una obligación tan amarga, ¿no? Y aquí vemos cómo hemos preparado un esquema donde se presenta la falta de voluntad para escoger entre bienes, ¿no? He puesto aquí un ejemplo que no se ve, pero bueno, para que luego lo retomemos en la película. Vamos a poner un ejemplo aquí. Este es, imaginémonos, un estudiante, ¿no? Que tiene que elegir entre dos opciones, entre dos bienes, ¿no? Bien 1 y bien 2. El bien 2 es ver la televisión. Ver la televisión. Y el bien 1 es estudiar. Cada una de los dos bienes le va a provocar un placer, ¿no? Un determinado placer. ¿Sí? Bueno. Un determinado placer. Pero este placer que va a obtener viendo la televisión va a ser mucho más inmediato que el placer que le puede obtener estudiar en ese momento, porque el placer que va a obtener va a ser mucho más a la larga, ¿no? Pues un placer que sería pues un mejor futuro para él,
conocer amigos de su entorno, de lo que a él le gusta, tener un trabajo que a él le guste, ¿no? Ciertos bienes que podría conseguir si eligiera en ese momento el bien 1, el bien de estudiar, pero son bienes que iba a obtener mucho más alejado en el tiempo. ¿Qué pasa? Que entonces este bien se va a convertir en un bien mucho más pequeño para él que el bien 2 de ver la televisión, porque en el tiempo se presenta mucho más inmediato en el tiempo ver la televisión y el placer que puede conseguir a partir de ese bien, que el placer que puede conseguir con B1. Por lo tanto, este placer, que puede ser mucho más grande en un futuro, se va a convertir en mucho más pequeño y va a elegir ver la televisión. Va a optar por ver la televisión, porque es un placer mucho más inmediato. Va a optar por un bien inferior, pero mucho más inmediato, antes que por otro que se valora más, pero que resulta estar más alejado temporalmente, ¿no? El hecho de presentarse antes en el tiempo ejerce mucho mayor efecto, ¿no? Y ahora nos vamos a llevar ese esquema a la película, pero en vez de elegir entre bienes, vamos a ver la falta de voluntad de Juan para elegir entre males, ¿vale? Porque al final lo que tiene que elegir son 2 males Juan. El de decírselo en el mismo momento a Isabel, contarle la verdad, o aplazarlo en el tiempo y decírselo pues cuando vayan a gastarle la broma en el baile, ¿no? Como aparece en la película, ¿no? M1 sería la humillación que tienen preparada Isabel los compañeros de cuadrilla de Juan, y Juan mismo, ¿no? Ahí tenemos ese M1 que se aleja en el tiempo, ¿no? Y M2 consiste en que Juan destape el engaño ante Isabel sin más tardanza. ¿Qué se produce aquí? Que en ese momento, como este mal, igual que producía en los bienes, es mucho más inmediato, pero aquí produce el efecto contrario, como el mal este es mucho más inmediato, se ve mucho más grande, mucho más enorme que el que podría ser el mal que le eligiera cuando le hagan la humillación a Isabel, más alejada en el tiempo, en esa fiesta de baile que van a planear, ¿no? Y es interesante, ¿no?, como aquí, ¿no?, en esta elección, esta falta de voluntad de Juan entre elegir entre 2 males, entre un mal menor o un mal mayor, ¿no?, como las normas implícitas de ese microgrupo, de ese grupito de amigos, ¿no?, acaban aquí prevaleciendo sobre la moral del respeto a la dignidad de un ser humano, ¿no?, una mujer en este caso, ¿no?, prevalece esa norma implícita del microgrupo, ese ser el don Juan o el machito del grupo, prevalece a el respeto a un ser humano, ¿no?, en la película. Perdona, ¿y el mal que se plantea cuando piensan tirarla por la escalera? Lo vamos a ver ahora. Ah. Sí. Perdón. Ahí mismo, mira. Lo vamos a ver ya. Bueno, y luego seguimos en esta tesitura que se le presenta a Juan, también tiene, digamos, unas voces de la conciencia, ¿no? En este caso en la película sería Antonia, esta prostituta con la que siente cierta empatía, ¿no?, cierto cariño, ¿no?, y que le cuenta sus cosas, ¿no?, y Federico, obviamente, su amigo, ¿no? Tonia en un primer momento le pide opinión a Tonia, ¿no?, sobre qué le parece esta broma, ¿no?, la que he sacado la conversación, ¿no? La broma, lo de esa chica, Isabel, ya te lo he dicho, una canallada. ¿Sí? Sí, una canallada. Esos tíos son unos cabestros. Pero tú, ¿qué? Nada, creía que eras de otra manera. ¿Cómo? Más hombre, más entero. Pero si, total, todo es una broma, para reírnos. ¿Todos? No te entiendo. ¿Ella también se va a reír? Va, no le va a pasar nada, es una broma, ¿no? Acaba Tonia diciéndole, no, me dais asco, ¿no? Tú qué sabes, ¿no?, lo que va a sufrir ella, ¿no? Me dais asco, ¿no? Al final, ¿no?, Tonia aparece como la voz de la conciencia en la que está diciendo, hombre, si le haces esto, ¿todos vais a reír de verdad? ¿Estáis humillando a una mujer? ¿Estáis humillando a alguien? No, todos no vais a reíros. Ella no se va a reír, ¿no? Y llega después de ese momento, ¿no?, terrible del que hablaba Antonio, porque en verdad que es un momento terrible, ¿no?, cuando ya
pues bueno, Isabel piensa que van a hacer una vida juntos, ¿no? Y van a ver una casa, ¿no? Y Isabel, ¿no? Se ve cómo está planteando, pues dónde va a ir el cuarto de los niños, dónde va a ir la cocina, dónde va a ir el salón, dónde va a ir todas las cosas, ¿no? Y hay un momento de esa escena donde aparece este hueco, como un hueco de las escaleras, ¿no? Es donde Isabel se asoma, ¿no? Y se ve por detrás a Juan, ¿no? No lo acerca a la cámara, ¿no? Pensando que cómo se puede librar de ello, de esta elección que tiene que hacer, ¿no? De este mal, ¿no? ¿Y si la tiro? Si la tirara, me libraría de todo esto, ¿no? Ve cómo mira a los lados, ¿no? Aparece la escena, mirando a los lados para que no haya nadie y pensando definitivamente, si la tirara, pondría fin momentáneamente a todos mis padecimientos, a todo mi sufrimiento, ¿no? Si la tirara, ya acabaría con todo. Pero luego, instintivamente, pues se cae una tabla, ¿no? Un tablón y si no la tira, obviamente, y la rescata, ¿no? Instintivamente, ¿no? Pero hay un momento terrible de que sí se ve como él está pensando en tirarla y así acabar con todo su sufrimiento, incluso pensará y el de ella, ¿no? Así no tiene que sufrir ella tampoco, no le vamos a contar nada, pues la tiro, la mato y ya está, ¿no? Pero esa es otra elección, otro tipo de elección. Claro, eso sería otro tipo de elección, claro. Claro, ahí, hombre, ahí yo creo que ahí más lo que cuando la rescata, creo que instintivamente, ¿no? Ve cómo se tropieza y él le detiene las manos, ¿no? Pero claro, ahí está intentando decir, pues ahí sería también dos males, claro, porque él intenta justificar tirarla porque así va a evitar cualquier tipo de sufrimiento, pero bueno, claro, ¿hasta qué punto, no? Eso es evitar un sufrimiento, ¿no? Matar a Isabel, ¿no? En este caso. Y luego está la otra voz de la conciencia, ¿no? Que sería Federico, ¿no? Su amigo, ¿no? Que es al que va en última instancia, ¿no? En el último momento a pedirle, pues, ayuda, ¿no? Le cuenta todo lo que ha pasado, ¿no? Y pedirle a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Para evitar, sobre todo, pues eso, evitar ya es muy difícil evitar un sufrimiento, pero él lo que quiere es quedar bien con todo el mundo al final, ¿no? A ver si hay alguna posibilidad de evitar ese dolor, ¿no? Y aquí es interesante también que Federico vuelve a hablar con don Tomás, en este caso, ¿no? Y sigue don Tomás haciendo hincapié en lo mismo, ¿no? Cuando habla con Federico. Ya se lo dije, se aburren, ¿no? Siempre del círculo al bar Miami, al cinema moderno, al café nuevo, a la calle Mayor y otra vez, círculo. Bar, café, cinema, calle Mayor y otra vez. Necesitan divertirse. Nada les interesa. Infraestimulación, ¿no? Nada les interesa. Cumplen su trabajo, hasta bien, si usted quiere. Hacen bien su trabajo. Y después, ninguna inquietud, ninguna ambición, nada en qué pensar. Un buen día descubren que el prójimo es un espectáculo formidable. Sobre todo si no se le ama, si no se le tiene ningún aprecio encima. Entonces, es la mejor diversión. ¿Comprende? Juegan con el prójimo, igual que un niño jugando con las hormigas, ¿no? Intenta jugar con el prójimo, también se juega con el prójimo. ¿Cómo? Dando una broma. Humillando, en este caso, a Isabel, ¿no? Y el problema de Juan es que él, cuando recurre a Federico, es que quiere quedar bien con todos, ¿no? Y le propone una última solución, ¿no? Como vemos al final de la película. Hay todavía otra solución, ¿no? Dice Juan. Huir o matarme, es lo mismo. Desaparece uno y nadie sufre. Ella me adorará siempre, siempre. No está mal que lo quieran a uno. Y Tonia, pues dirá, pobre Juanito, no era mal chico. ¿Lo ves? Así todos tristes, pero contentos, además. Nadie sufre, ni yo, ¿no? Ahí vemos cómo Juan recurre a cierta fantasía infantil, ¿no? Porque lo que está haciendo es fantasear infantilmente sobre cuál podría ser una acción. Y bueno, pues lo que realmente está fantaseando con no querer afrontar la realidad de su acción. Bueno, vamos a fantasear y podría morirme o huir, ¿no? Pero Federico, ¿no? Lo despierta de esa fantasía infantil y además le dice, no digas tonterías, no te vas a matar porque eres un cobarde.
Y lo has demostrado durante toda la película, la historia. No te vas a matar. Elimina esa fantasía infantil porque no te vas a matar, porque eres un cobarde. Y aquí ya terminamos la película, ¿no? Al final, Juan decide huir, ¿no? Vemos cómo huye, ¿no? Vemos cómo Federico es al final el que tiene que contarle a Isabel que no vaya al baile porque lo han planeado todo para humillarla, ¿no? Y que si quiere se puede ir con ella, ir con él a Madrid o escaparse en el tren, porque además si sigue ahí va a seguir siendo objeto de humillación durante toda su vida, ¿no? Bueno, y todos sabemos cómo acaba la película al final. Bueno, no la he visto, pues, lo dejamos así para que por si la queréis ver o terminamos el spoiler. Bueno, termina la análisis. Está clarísimo terminar. Al final Isabel decide quedarse. No sé. Y hasta aquí ya hemos terminado.